Hola a todos. Uno de los grandes dilemas, de los grandes enigmas sobre cómo la Tierra es tal y como la conocemos hoy en día, cómo consiguió su agua, por ejemplo, es qué sucedió durante su etapa de formación y posteriormente, porque la imagen que se suele trasladar, lo que suele decir es que la Tierra tardó unos 100 millones de años en formarse y que la única manera de poder tener agua, de conseguir el agua que tiene hoy en día, es que fuese entregada por medio de colisiones de cometas y objetos que fuesen ricos en agua, en elementos volátiles en aquella época, porque de otra manera, en principio, la Tierra no hubiera sido un mundo que tuviese agua. ¿Esto qué quiere decir? Que, por extensión, en el resto de la galaxia, los planetas que tengan agua en su superficie no deberían ser muy abundantes. Y ahora se ha publicado un nuevo estudio que lo que dice es que quizás esa imagen que tenemos en mente no es la correcta, porque puede que se formen los planetas mucho más rápido de lo que se pensaba. Hay que tener claro que a la hora de hablar de la formación de planetas, hay dos grandes teorías que son las que más se suelen comentar. Hay otras variaciones, pero estas dos son las que más se suelen comentar, y una es el modelo de acreción del núcleo, que lo que dice básicamente es que en la infancia de un sistema planetario, del sistema solar en su momento, había multitud de pequeños granos, de pequeñas partículas de polvo que poco a poco fueron colisionando y fueron formando objetos cada vez más grandes. Y a lo largo del tiempo llega un momento en el que esos objetos terminan siendo tan grandes que llegamos a la escala de los planetas. Ese es el mecanismo que se suele plantear para explicar cómo se formó, por ejemplo, la Tierra. Se dice, como comentaba, que pudo tardar unos 100 millones de años en formarse, pero es verdad que al mismo tiempo este sistema no permite explicar cómo es posible que se forme un planeta como Júpiter y tenga la masa que tiene Júpiter. No está muy claro cómo podría suceder, tendría que ser en unas condiciones muy específicas y aún así hay muchas dudas, y esto hace que se plantee otra opción, que es el modelo de inestabilidad del disco protoplanetario. Es a lo que se refiere ese nombre, y en realidad lo que quiere decir es que hay un momento en el que las perturbaciones gravitacionales hacen que una región de ese disco protoplanetario, de ese material alrededor de la estrella recién nacida, comience a colapsar por el efecto de la gravedad de ese material. Y esto lo que permite es formar planetas rápidamente. Pueden ser planetas muy masivos, como Júpiter, y sí encaja en cómo fue las primeras etapas del sistema solar y de cualquier sistema planetario, que son muy tumultuosas y son muy complejas. El inconveniente del modelo de inestabilidad de disco es que explicar cómo se forman los planetas rocosos no es demasiado fácil, y en cualquier caso hay una segunda cuestión que es muy difícil de contestar, que es un enigma, y es cómo obtuvo la Tierra el agua que posee, porque en el modelo de acreción lo que se dice es que la única forma de que la Tierra pudiese tener agua es que fuese entregada por el impacto de cometas en aquella época que eran ricos en agua y se depositaba en la superficie del planeta con el paso del tiempo. El problema es que eso obliga a que un sistema planetario en particular, como en este caso es el sistema solar, tenga las condiciones necesarias para que se pueda dar ese bombardeo de cometas que lleven el agua a los planetas rocosos en la zona habitable de ese sistema. ¿Qué pasa? Esto no tiene por qué suceder en todos los sistemas de una galaxia, de manera que quiere decir que la cantidad de planetas que puedan tener agua en su superficie quizás no sea demasiado alta, porque en muchos casos puede que esto no haya llegado a suceder o que no haya sido una cantidad de agua suficiente como para que la vida pueda aparecer, etcétera, etcétera. Y lo interesante de todo esto es que ahora un grupo de investigadores ha publicado un estudio en el que lo que dicen es que el modelo de acreción sí parece el más convincente, pero de una manera mucho más exagerada, de una manera mucho más rápida. Lo que dicen es que todo empieza igual, con esos pequeños granos de polvo que van colisionando y van formando objetos más grandes, y lo que dicen es: cuanto más grandes son esos objetos, más atracción gravitacional ejercen sobre su entorno. Así que llega un momento en el que se convierten en una especie de aspiradora, entre comillas, atrayendo todo el material que tienen a su alrededor. Y entre ese material, en ese proceso de formación, habrá partículas que sean ricas en elementos volátiles, en agua, por ejemplo. ¿Esto qué quiere decir? Que, por un lado, el proceso de formación de la Tierra no duraría 100 millones de años, o de cualquier otro planeta rocoso que queramos imaginar, sino que sería apenas unos pocos millones de años, y que además el agua estaría incorporándose en el propio proceso de formación del planeta, y por tanto no tendría que ser entregada por cometas en esa colisión posterior. En el modelo tradicional, esa escala de tiempo tan grande hace que no quede material volátil, que no quede agua, por ejemplo,
tan cerca de la estrella. De hecho, hay una zona, una región, un punto, llamadlo como queráis, que se llama la línea de nieve. Lo que dice es la distancia de una estrella a partir de la cual la temperatura es tan baja como para que los elementos volátiles no se evaporen. Y en este escenario, lo que dicen es que es posible que la formación se dé tan rápido como para que un planeta pueda atrapar esos elementos volátiles, ese agua, y que por tanto pueda tener agua en su superficie cuando termina de formarse apenas unos pocos millones de años después de iniciar todo este proceso. Claro, esto trastoca la imagen de los planetas en el resto de la galaxia y en el resto del universo. Si el agua es parte y consecuencia del propio proceso de formación, quiere decir que podría haber muchos mundos en el conjunto de la Vía Láctea que estén en la zona habitable de sus estrellas y que tengan agua. Y por tanto pueden ser mundos que tengan las condiciones necesarias para que puedan ser habitables. Esto al final también tiene otra lectura, y es que si nos quedamos con el escenario del impacto de cometas para que la Tierra pueda tener el agua que posee hoy en día, estamos añadiendo un factor de suerte, un punto de suerte realmente para que la Tierra sea tal y como la conocemos. Mientras que el otro modelo lo que dice es básicamente... es que son así todos los planetas que tienen agua en su superficie, se forman así que no tiene nada de especial. Y esta última reflexión, que en ese proceso la Tierra no tendría nada de especial, es algo que encaja mucho con lo que se ve en el universo y con lo que se suele decir. En principio, no hay nada especial sobre el Sol. El Sol es una enana amarilla como muchos otros millones de enanas amarillas en la galaxia, de hecho como muchos otros miles de millones de enanas amarillas en la galaxia. Y la Tierra, en principio, no hay nada que haga pensar que sea especial. Estamos hablando de la Tierra como planeta, no del hecho de que tenga vida. Es un planeta rocoso, igual que hay miles de millones de planetas rocosos en la Vía Láctea, y en el caso de la Tierra está en la zona habitable de su estrella, pero exactamente igual que habrá miles de millones de planetas rocosos que estén en la zona habitable de sus respectivas estrellas. Si esto es así, no hay motivo, o no debería haber motivo, para pensar que sin embargo la Tierra es especial porque consiguió tener agua en su superficie a través de un mecanismo muy poco frecuente, muy raro, muy, llamadlo como queráis, que hace que nuestro planeta sí sea habitable, pero la inmensa mayoría no. ¿Por qué? Porque si fuese así, entonces estamos diciendo que la Tierra es especial. Y sin embargo, todo lo que hemos visto en el universo lo que hace pensar es que no hay nada especial sobre el sistema solar, ni sobre el Sol, ni sobre la Tierra, que todo es más de lo mismo, si lo queremos decir así. Y este modelo lo que dice es que efectivamente sí, la Tierra sería más de lo mismo. Insisto, hay que tener presente que, claro, no estamos hablando de la aparición de la vida. Falta mucho para poder entender por qué apareció la vida en la Tierra. Más allá de porque, lógicamente, tenía las condiciones apropiadas para ello. ¿Qué fue lo que hizo que la vida comenzase a andar en la Tierra? Eso todavía no está entendido. No se sabe cómo apareció la vida, cómo fue ese proceso. Pero si todo lo anterior no tuvo nada de especial, una lectura que se puede hacer es que a lo mejor la aparición de la vida tampoco tuvo nada de especial. Esto lo que querría decir es que a lo mejor la vida es abundante en otros lugares de la galaxia. Y aquí hay que enredar un poquito más el rizo, porque lo que quiere decir en realidad es que, claro, ya hay que pensar en vida microbiana, vida compleja. La vida microbiana fue lo que gobernó, lo que reinó durante miles de millones de años en la Tierra, y por tanto lo que suele decir es que muchos otros planetas que puedan tener vida, lo más probable es que tengan vida microbiana, en vez de vida compleja, que apareció mucho más tarde en la historia de la Tierra. Y ahora hablemos de civilizaciones, porque el ser humano apareció, como quien dice, en la escala astronómica hace una hora. Y lo interesante de todo esto es que es un estudio que lo que hace es, entre comillas, revolucionar el campo, porque plantea que sí, que el proceso de acreción es el que parece más robusto, pero que fue mucho más rápido de lo que se plantea tradicionalmente, y que eso permite explicar por qué la Tierra tiene agua a su vez, y habrá que ver si esto es cierto. Es decir, el estudio dice que sí, pero luego hay que profundizar en el conocimiento que se tiene del proceso de formación de planetas y comprobar si realmente es así, si de alguna manera se puede terminar estudiando otros sistemas en la Vía Láctea, por ejemplo, si realmente es así, si en el proceso de formación que se puede ver, porque hay estrellas en nuestro entorno que son mucho más jóvenes, que tienen un disco protoplanetario a su alrededor, la composición, el proceso de formación que está teniendo lugar, hace pensar que esta hipótesis o que este estudio pueda ser el correcto y pueda ser el que realmente dé con la clave de por qué la Tierra tiene agua, y además añada que no tiene nada especial el hecho de que nuestro planeta tenga agua en su superficie. En cualquier caso, eso es lo que quería contaros en esta ocasión, porque lo he dicho ya en alguna ocasión en las últimas semanas, están siendo semanas bastante tranquilas, no hay ningún gran estudio, no hay ninguna gran revolución a la vista,
Y por tanto está todo bastante parado. Y nada, habiendo dicho esto, no quiero robaros mucho más tiempo, así que, como digo siempre, ya habréis visto que he colocado los recordatorios habituales a lo largo del vídeo sobre las novelas, los directos en Twitch, el podcast, etcétera. Así que lo único que me queda por decir es, como siempre, que gracias por ser parte de la comunidad, que gracias por estar ahí semana a semana, que espero que el vídeo os haya parecido interesante, que gracias por haberlo elegido para pasar este ratito, y que si estáis viendo el vídeo en fin de semana, espero que disfrutéis de lo que quede de fin de semana, y si no es así, pues espero que quede poco para que podáis descansar. Eso es todo lo que os voy a contar en el vídeo de hoy. Nos vemos.